No estamos en una competencia para intentar derribar al otro. Somos compañeros, servimos al mismo Dios. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Aquí estamos nuevamente en Misión 66. Gracias por dejarnos acompañarte en tu recorrido por la vida. Soy Kimberly Yepes. Y yo, David Silva. Nuestra aventura sigue discutiendo el problema de la iglesia de Corinto, hoy analizando los capítulos 2 y 3, donde vamos a tratar de un asunto muy común en nuestros días, la inmadurez. Ya sabes, en cuántas peleas tontas y situaciones complicadas nos metemos por pura inmadurez. ¿Lo has experimentado? Antes de resolver grandes problemas necesitamos crecer, ¿verdad? Cierto, Kimberly. Hoy vamos a aprender esa lección para no caer en contradicción ni vivir en frustración. Sí, pero antes de continuar me gustaría invitarlos para que nos sigan en las redes sociales. Ahora mismo puedes hacerlo cualquiera que sea la red social que prefieras. Búscanos como Misión 66 RTM. Invita a tus amigos también a seguirnos. Un buen número de mis amigos nos están siguiendo en Misión 66 y le envío saludos a todos. Yo sé que Johnny también tiene un buen número de sus amigos siguiéndonos y escuchando. Hola Johnny, nuestra comunidad en Misión 66 está creciendo. Saludos a todos. Qué alegría saber que los miembros de cada aventura están en aumento. Hoy, precisamente, vamos a estar recorriendo los acontecimientos que se desarrollaron en la comunidad cristiana en Corinto. Ellos estaban aprendiendo a andar en la fe. Sin embargo, ese aprendizaje iba lento. La situación estaba difícil, Johnny. Cierto, David. Y Pablo desea en esta carta enseñar el camino para aquellos creyentes desorientados. Observemos aquí en el capítulo 3, en los versículos 1 y 2, la dirección clara de la enseñanza de Pablo. El apóstol dice: Hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía. El contenido de la enseñanza de Pablo aquí es descubrir y remediar la inmadurez de algunos. Mucha gente ya tenía una trayectoria, algo de experiencia en la vida cristiana, pero no maduraron adecuadamente para comprender aquello que Dios tiene para enseñarnos. Y hablando sobre la falta de madurez, vamos a ver aquí en el capítulo 2 sobre la cuestión de la carnalidad y de la falta de espiritualidad de los corintios. Vamos a ver el asunto de la sabiduría, que es el tema inicial de Pablo al abordar la falsa confianza en la sabiduría de este mundo en oposición a la sabiduría que viene de Dios. Así que el texto dice en el capítulo 2, los versículos 6 al 10, lo siguiente. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Parece que lo que Pablo está intentando hacer es concientizar a aquellos cristianos de la grandiosidad del Evangelio. Sí, pero ¿por qué? Bueno, porque el Evangelio representa un gran desafío.
Como vimos en el capítulo anterior, él era un escándalo para los judíos por el hecho de que Cristo hubiera muerto como murió y por el hecho de representar una asociación con aquello que era despreciable. De igual manera, para los gentiles de posición más importante, nadie quería identificarse con una persona muriendo condenada como un criminal. Así que esa es la razón de tal dificultad. Así que Pablo está diciendo, la gente que hizo lo que hizo no entendió lo que hacía. La gran verdad es que en Cristo existe una sabiduría diferente, lo que no quiere decir que la sabiduría de la mente, de la razón humana, sea totalmente rechazable. Lo que quiere decir que no es completa. Cierto, pero a causa de su prejuicio, judíos y gentiles no entendieron lo que Cristo quería decir. No entendieron el significado de su mensaje. ¿De qué mensaje estás hablando? ¿A qué te refieres? Y aquello que nadie había visto y entendido correctamente, que ningún ojo ni oído humano había notado, Dios lo preparó para aquellos que lo aman. Ese era el mensaje del Evangelio que ellos estaban recibiendo y que nos fue revelado por el Espíritu. ¿Y qué es lo que ocurre en esta revelación del Espíritu que los corintios en su inmadurez no entendían? El Espíritu lo examina todo y sigue explicando claramente desde el versículo 10 hasta el 12. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Así que, como dice el versículo 13, la sabiduría espiritual son palabras enseñadas por el Espíritu, son verdades espirituales que por Él nos son dadas. Entonces, esa es la sabiduría que tenemos. Sí, fíjate en el texto nuevamente. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Pablo está enseñando que la revelación del conocimiento de Dios es dada al corazón humano por el Espíritu. Y entonces, ¿cuál es el error que muchos cometemos? Muy buena pregunta, Kimberly. Muchos cristianos están equivocados al intentar convencer a una persona a la fuerza o quizás humillarla con argumentos, queriendo mostrar que el cristianismo es esto o aquello, porque en el fondo esa persuasión, que viene de lo profundo del corazón, solo ocurre por la acción del Espíritu. Así que una postura tranquila, calmada, sensata y sobria hará más diferencia que una argumentación acalorada, marcada por la vanidad y la arrogancia humana. El convencimiento es dado solamente por el Espíritu de Dios. Así es. Y fíjate qué maravilla. Nadie conoce la mente del Señor. El versículo 16 pregunta, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nadie. Por lo tanto, los cristianos inmaduros necesitan aprender que el conocimiento de Dios lo recibimos por el Espíritu de Dios, por su acción sobrenatural en nuestro corazón. De esa forma, en el capítulo 3, Pablo sigue enfatizando la fragilidad de los corintios. Es muy interesante porque aquí Pablo se queja. Sí, es verdad. Fíjate lo que dice el texto. No están actuando por el Espíritu, están actuando según la carne, que tiene la tendencia de hacer aquello que desagrada a Dios. Ustedes son carnales. ¿Cuál es la prueba de eso? Bueno, el versículo 3 trae la respuesta. Sí, aquí dice, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Entonces Pablo empieza a corregir a los corintios con la sabiduría del Espíritu, algo que faltaba de parte de los corintios. Pablo está ahora intentando entender la división entre ellos y dice, miren, no somos competidores del Evangelio. No estamos en una competencia para intentar derribar al otro. Eso es una locura. Somos compañeros, servimos al mismo Dios y seguimos el mismo Señor del cual somos todos discípulos. Así que, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Y en el texto,
A partir del versículo 5 y hasta el versículo 9 del capítulo 3 que estamos viendo, encontramos la clara afirmación de Pablo. Después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios, que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Amigo, amiga, en días cuando la iglesia es confundida incluso con un mercado, muchas veces pensamos que la pugna, la actitud de disputas religiosas es pertinente a nuestro nuevo escenario. Pero Pablo dice, dejen de pensar así y entiendan que somos parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos todos cooperantes. Yo creo que nuestra actitud debe ser la de ver con buenos ojos y alegría aquello que Dios hace a través de otros miembros del cuerpo, de otras personas también. Y enderezando el camino en la mente de los corintios, Pablo alerta de que de la misma manera en la que hay un solo cuerpo, hay también un solo fundamento. Y eso lo encontramos claramente descrito en los versículos 10 y 11. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El que construye sobre el fundamento de Cristo debe entender que nadie puede poner otro fundamento aparte de ese. Además, cada uno debe mirar cómo construye, porque eso se va a reflejar en su galardón, en su recompensa celestial. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto. Uy, esto está candente, está que quema, porque el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. En palabras de Pablo, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por fuego. Tienes mucha razón. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¡Vaya, qué advertencia! Así que no entender el mensaje del Evangelio y actuar de manera equivocada traerá pérdidas en la vida eterna, en la recompensa después de esta vida terrenal. Los versículos 16 y 17 dicen lo siguiente. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. El cristiano debe reconocer y entender las cosas espiritualmente. El cristiano es habitación de Dios, y con la sabiduría dada por el Espíritu que está en él debe actuar en el sentido correcto. De lo contrario, él será perjudicado por la falta de conocimiento, por la inmadurez. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez. Y esto continúa. Dice, pues escrito está. Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte nos dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, y estos son inútiles. Es decir, los sabios son derrotados por la lógica divina. Y este capítulo 3 finaliza diciendo, así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes, sea Pablo, sea Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. ¡Guau! Este recorrido ha sido intenso, ¿no crees?
¿Qué piensas de todo esto? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos lo que opinas de esto que hemos compartido hoy. También solicita el librito Misión Corintios, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao. David, después de todo esto, ¿tienes preguntas? Claro que sí. Para prender la chispa a nuestro recorrido por la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulos 2 y 3. Pregunto, Johnny, ¿cómo funciona esa enseñanza del Espíritu presentada por Pablo aquí? ¿Será que la intuición que tenemos también es dada por el Espíritu Santo? Es importante hablar de este asunto porque mucha gente piensa, cuando lee este capítulo, que como el Espíritu de Dios habita en nosotros, todo lo que sentimos en el corazón, toda nuestra intuición, es algo dirigido por el Espíritu. Es como si el Espíritu actuase en nuestro corazón, en nuestra intuición, pero en la razón no tuviese ninguna interferencia. Para esas personas, la razón no tiene ninguna relación con el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Pablo presenta aquí? Pablo hace un contraste de la visión del mundo, de la filosofía pagana, en contraste con la instrucción que es dada por Dios. Él está aclarando que cuando algo viene del Espíritu de Dios, el ser humano meramente físico, natural, que no tiene el Espíritu, no acepta las cosas del Espíritu. Entonces, lo que estás diciendo aquí es que la enseñanza de Pablo solo puede ser entendida por el poder del Espíritu. ¿Es así? Sí, claro. Podemos incluso tener una intuición, una dirección de Dios, pero no debemos entender que todo sentimiento es dado por el Espíritu y que lo espiritual es opuesto a lo racional. No. Lo espiritual es opuesto a lo carnal, aquello que confronta la verdad de Dios. El versículo 16 del capítulo 2 dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es posible entender una expresión como esa? Es un poco difícil, ¿no es así? Así es. De hecho, oímos eso y nos quedamos un poco asustados. ¿Cómo es eso que tenemos la mente de Cristo? Sí, ¿de qué habla Pablo? Bueno, tener la mente de Cristo aquí no significa que el cristiano es perfecto y que piensa en todas las cosas al 100% como el propio Cristo. No. En palabras más sencillas, ¿cómo lo explicarías? Bueno, esto significa que nosotros, que somos espirituales, que conocemos a Dios y somos dirigidos por el Espíritu, separados aquí de los que no conocen a Dios y son dirigidos por estándares carnales, tenemos acceso a la mente de Cristo. Tenemos acceso a las ideas y dirección que Cristo nos presenta. Esa es la comprensión adecuada del texto. ¿Y qué es ese argumento que Pablo pone aquí? Esa expresión cristiano inmaduro también se traduce como cristiano carnal. Parece un poco antagónica, ¿no te parece? ¿Eso es posible? Es tan posible que está mencionada ahí en el texto. Un cristiano carnal es aquel cristiano que se deja llevar por la carne, por aquello que se aleja de la enseñanza del Espíritu. Entonces podemos decir aquí que algunas personas creen que si alguien es cristiano, que si sirve a Cristo, esa persona no puede ser carnal. No es eso lo que vemos aquí en Corinto, y Pablo no está diciendo que esos hermanos no son cristianos. Entonces Pablo está afirmando que sí son cristianos, ¿verdad? Son cristianos, pero están actuando de manera infantil, fuera de la vida que Dios desea para el creyente. El cristiano carnal es el que se deja llevar por la carne, que tiene la tendencia de seguir las inclinaciones de su vida antigua, que milita contra aquello que Dios desea para cada uno de sus hijos. Ahora el capítulo 3, que ya empieza presentando otra división en la iglesia. ¿Podemos entonces decir que los corintios están en una segunda división? La cuestión no es exactamente esa, David. Cuando vemos por segunda vez una mención de división en la iglesia, puede dar la impresión de que los corintios están en una segunda división.
Pero al menos en el tiempo del apóstol Pablo, eso no puede ser confirmado de ninguna manera. Sí, claro, porque cuando el capítulo 3 habla aquí de división entre los corintios, en realidad él está retomando lo que ya fue mencionado anteriormente. Por lo tanto, no es el caso de una segunda división en la iglesia. El versículo 14 habla de recompensa. ¡Qué palabra más bonita! Pero, ¿qué significa esa recompensa? ¿Cómo la obra de cada uno pasará por el fuego? ¿Qué quiere enseñar Pablo con todo eso? El asunto aquí tiene que ver con nuestra recompensa después de esta vida. La persona es salva cuando cree en Jesucristo, por lo tanto tiene garantizada la vida eterna basada en su fe. Pero no hay que olvidar que el desarrollo de nuestra vida cristiana va a ser evaluado por Dios. ¿No es así? Sí, estás en lo cierto. Aquí en este capítulo tenemos esa referencia de que la obra que la persona practicó por medio del cuerpo va a pasar por una especie de prueba para revelar lo que figuradamente es llamado oro, plata, piedras preciosas, madera, heno. ¿Serán nuestras obras las que serán probadas? Así es, Kimberly. Es como si hubiera un artesano que va a pasar nuestras obras por el fuego para saber si ellas fueron hechas conforme a la voluntad de Dios. Él mismo no es juzgado por el fuego, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Pero sus obras están sujetas a un intenso escrutinio. Las cosas que hacemos en el cuerpo de Cristo pasarán por una prueba. Aquí las obras son referidas figurativamente como oro, plata, piedras costosas, madera y heno. Es similar a como los metales son puestos a través del fuego de un orfebre para ser probados y ver de qué calidad son. Al final, cada cristiano recibirá su recompensa según la calidad de lo que haya realizado durante su vida, porque es posible pasarse toda la vida haciendo cosas frívolas y egoístas que no beneficien al reino de Dios. Y aún los ministerios de los pastores de las iglesias serán probados para ver si edificaron su iglesia de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, o si tomaron el camino fácil y tomaron el dinero, pero solo hablaron de cosas que eran populares. Ahora, ¿por qué Pablo habla de repente de que somos santuarios de Dios? Cierto, es como si el versículo 16 del capítulo 3 estuviese totalmente fuera de contexto, fuera de la discusión del asunto que se venía presentando. Así es, Pablo está diciendo muchas cosas y de repente pregunta, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Por qué Pablo entra en un asunto así? Bueno, es interesante porque los corintios están perdidos en su confusión mental, creyendo que el cristianismo es como una competencia, que uno debe estar por delante del otro. Así que el apóstol viene a hablar en contra de esas ideas paganas. Entonces, el énfasis aquí no es en el individuo, sino en la comunidad, en la iglesia como un todo. Sí, toda la comunidad está sobre el mismo fundamento que es Cristo y es dirigida por el mismo Espíritu. Dos cristianos no pueden vivir en medio de peleas y desacuerdos porque eso seguramente traerá perjuicio espiritual. Así que esa pregunta de Pablo tiene sentido. Nos damos cuenta de la conexión teológica entre las partes cuando prestamos una atención más detallada al todo del texto. En la misión de hoy recorrimos los capítulos 2 y 3 de Primera de Corintios. Nuestro tema fue la inmadurez. Es triste, pero cierto. Muchos de los corintios estaban entregados a una especie de raquitismo espiritual. Y ellos ni siquiera se daban cuenta de que sin creer y desarrollarse en la fe, estaban actuando como niños que todavía necesitaban leche. Y Pablo combate esa postura infantil hablando principalmente de la división entre los hermanos, de la pugna que había entre ellos, de la crítica de uno sobre otro. Los corintios hacían aquello que no se debe hacer. Así es, y presta atención. Aquí va la gran verdad, la aplicación para nuestro día a día. Cuando la crítica es positiva y sincera, ella debe ser expresada y declarada. Pero cuando es destructiva y provoca división, nuestra boca necesita quedarse callada. Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Pero sigue con nosotros en este recorrido que hemos comenzado conociendo las verdades que se encuentran en la primera carta a los Corintios.
No pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo para enfrentar la vida a la manera de Dios, que siempre funciona. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos, el libro Misión Corintios. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios, así como la transcripción de lo que compartimos hoy. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.